Gloria a Cristo. A su nombre. Bendito es el Señor. ¿Cómo están, hermanos? Ahora amaneció un poco más fresco, ¿verdad? Bendecidos, ¿no? El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Tengo en casa ahí una pequeña casita de campaña, porque el calor realmente fue muy excesivo en estos días y mi esposa quiere ya retirarla, pero siempre hay un pero, ¿verdad? Sabemos que en septiembre se vienen los calores muy fuertes y le dije, espérate un poquito, deja que pases 2 días y ya levantamos la casa. Porque sí, es una ayuda muy buena, hermanos. Realmente, cuando hay estos cambios de clima o hay necesidad, pues siempre tenemos que ver la opción, ¿no? Y en este caso, pues el Señor nos provió de ese lugar. He invitado a algunos hermanos, bueno, no todos, ¿verdad? Pero algunos hermanos a que convivan ahí en ese lugar, pero obviamente no están acostumbrados y incluso a los vecinos, no. Pero se duerme muy bien, bendito es el Señor, la gloria a Cristo. Bueno, hermanos, pues la gloria es para el Señor y estamos muy contentos, mis amados hermanos, que a pesar de todas las situaciones en las cuales hemos caminado durante este tiempo, pues el Señor ha sido bueno con nosotros. Porque ciertamente ha habido confusión en nuestras vidas, pero de algún modo y en su tiempo el Señor aclara las cosas. Pero vamos a abrir este servicio con un versículo que no está escrito ahí en el sistema, pero iremos al libro de Lucas en el capítulo 12 y vamos a irnos al capítulo 32. Perdón, versículo 32. En el libro de Lucas, capítulo 12, en el versículo 32, y me pueden apoyar con un amén en cuanto lo tengan. Es capítulo 12, versículo 32. Muy bien. Bueno, hermanos, esta palabra se lee en el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y dice así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Oramos, hermanos. Bendito es mi Señor. Toda la gloria es para ti, mi Señor Padre Santo. En tu nombre estamos todos reunidos para que tú, conforme a tu palabra, tú que no mientes, estás aquí en medio de nosotros, haciendo la obra, Señor, para la cual nosotros hemos sido levantados para enviar y hablar tu palabra y así también recibir, Señor, el alimento espiritual que tanto necesitamos, mi Señor Jesús. Te ruego, Señor Padre amado, por todo este pueblo, esta manada que es una manada pequeña, mas sin embargo es tu pueblo. Te ruego por los que no han llegado. Te ruego, Señor Padre Santo, por los que nos están viendo en las redes sociales. Te ruego, Señor, por esta comunidad y te ruego por todos tus hijos en todo este planeta, Señor Padre Santo, para que tú seas glorificado, porque venimos únicamente a glorificar tu nombre, mi Señor Jesucristo. Ruego, Señor Padre Santo, también por la vida, Señor Padre Santo, de cada uno de los integrantes de la casa pastoral, para que sean, Señor Padre Santo, cumplidos los propósitos para los cuales tú, Señor, los has movido por tu voluntad y por tu bendita, Señor, por tu voluntad únicamente, mi Señor Padre Santo, y por tu soberanía. En tu nombre, mi Señor Jesucristo, la gloria es para ti. Bendito, mi Señor amado. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Gloria a Cristo. Un aplauso para el Señor. Aleluya. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Miren, hermanos, hace como 15 días estaba platicando con una persona que es actualmente es mi jefa en el trabajo. Y ya sabemos perfectamente que todos y cada uno hacemos una labor para el Señor. Yo lo sé. De alguna manera, nosotros en nuestro ambiente promovemos el nombre del Señor, promovemos la iglesia. Aunque las personas estén a distancia, sembramos la semilla para que ellos
de alguna manera conmovidos por la palabra, busquen del Señor. Y luego esta mujer, muy respetada mujer, me dice, ¿y para qué tengo que ir a la iglesia? Entonces, simplemente si yo me ponía a argumentar con ella, es posible que no comprendiera. Y he pedido al Señor que me dé tiempo para que de alguna manera yo pueda darle respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? En la historia que me contó esta persona, ellos estuvieron congregándose en una organización que se llama los Mormones, ella y su esposo. Pero no entendí el motivo exacto de por qué ellos dejaron de congregarse. ¿Y qué pasó, mis amados hermanos? De ser unas personas que estaban caminando sobre una fe, que, bueno, evidentemente sabemos que no es la fe que nuestro amado Señor Jesucristo por medio de nuestro hermano Pablo nos trajo, aún así soltó ese vínculo que había de su creencia para con ellos. Y de repente, como todo mundo suele decir, es que yo soy la ovejita negra, o que yo soy así, yo soy así, mi esposo es así, o ella es así. Ella es una persona que tiene tatuajes en su cuerpo. Y yo no la cuestiono porque yo no debo de señalar a alguien que no conoce del Señor. Pero más sin embargo le pregunto, ¿por qué? Y su respuesta es porque me gusta. Como lo que había dicho, yo soy la ovejita negra. Es una persona muy agradable, le gusta platicar mucho, le gusta ser amigos, me trata muy bien. Y yo lo entiendo porque son de las personas como cualquiera de nosotros que son responsables en lo que hacen. Pero ¿por qué estoy hablando de esta persona en particular? Porque esto es lo que me movió a mí a pensar y a preguntarle al Señor qué estaba pasando, qué es lo que yo debo de hacer, o qué es lo que el pueblo debe de entender para evitar que el pueblo caiga en ese tipo de confusiones. Bendito es el Señor. Y bueno, entonces empecé a indagar, a pensar, a pedir al Señor, a demandar al Señor sabiduría, y realmente no me llevó más que a simplemente a reconocer una cosa, mis amados hermanos, que es algo ya muy antiguo que entre nosotros sabemos, que estar congregados nos hace fuertes. Si es una congregación numerosa, enorme, gloria a Cristo, pero por palabras de Jesucristo, nuestro Señor amado, son sus palabras, es lo que dijo en Lucas: no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre les ha placido daros el reino. De la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Un aplauso para nuestro amado Señor, porque si ustedes pensaban que está en una congregación enorme, es de bendición, gloria a Cristo que sí, pero estar en una congregación pequeña es mucho mayor, porque ahí se ve la fidelidad de cada uno de nosotros. Sabemos que por motivo de nuestros trabajos tenemos que hacer ajustes, lo sé. Yo he trabajado en estos días, he pedido permiso, pero cuando un oyente o un miembro de la iglesia por algún motivo se ausenta del servicio normal, sería muy prudente que pidiera permiso o anunciara. ¿Para qué? Para que de alguna manera nosotros pidamos cobertura para esta persona, porque somos una manada, somos una familia. ¿Qué es lo que nos caracteriza, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que la caracteriza una organización de otra? Pues muchas veces puede ser, bueno, vamos a hablar de manera general: color de piel, estatura, modo de vestir, modo de pensar, la filosofía que buscan ese grupo de personas, a lo que se dedican estas personas, o simplemente por los hábitos de esas personas también. Entonces son grupos
En el mundo hay muchos, pero este es un grupo muy interesante en el que estamos nosotros, porque nuestro común denominador es Jesús, nuestro Señor amado. Bendito, bendito es su nombre. Y eso es lo que yo he estado preguntándole a mi amado Señor. Por lo tanto, en este pequeño bosquejo que el Señor me permitió analizar, se los voy a leer rápidamente para que quizás el mensaje que el Señor me ha permitido compartir también me llegue a mí. Pero he estado buscando, mis amados hermanos, de hecho he investigado con otras iglesias, otras personas que siguen al Señor, y coincidimos en muchas cosas, más que desafortunadamente pues son de otros tiempos, pero la base es la misma, la palabra. Dice aquí en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: ¿cuáles son los motivos del por qué debo de comprender, mis amados hermanos, que congregarme para alabar a Dios es muy importante? O sea, ¿cuáles son los motivos que debemos de comprender? Porque todos los días tenemos que hacer actividades varias por nuestro ritmo de vida, pero hay un día en particular como ofrenda que le damos a nuestro Señor. Entonces, y luego sigue, y es un mandamiento, no de hombre, sino que el Espíritu Santo ordena por medio del Evangelio de Pablo a la iglesia, ¿sí? No a las iglesias, a la iglesia, porque la iglesia es una sola, ¿verdad? Vamos yendo en el libro de Hebreos, mis amados hermanos, en el capítulo 10, del versículo 23 al 26, si lo buscamos. Hebreos. Cuando lo tengan, amén. Bendito es el Señor. Versículo 10, capítulo 10, versículo 23. ¿Están ahí, hermanos? Bien. Lo leemos en el nombre de nuestro Jesucristo. 10, 23. 10, 23. Aquí está. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Aleluya. Y en el 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En esta palabra lo que nos está hablando nuestro amado Señor es de que es normal que existan estas cosas el desánimo, es normal que existan personas que no les puedes hablar directamente las cosas. De hecho, hay personas, porque ya desafortunadamente he tenido la experiencia de que yo hablo un tema con relación a otra persona y se la toman para ellos. Y sorpresa, o sea, es decir, es un error que posiblemente yo tengo que aprender de mejor saber cómo desmenuzar algún mensaje, porque esas personas dicen: ya estás hablando de mí. Son las personas que se deben de tratar con pincitas. Aquí, por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque aquí la palabra nos dice que el congregarnos también no es tanto congregarnos, bueno, sí es muy importante congregarnos en la iglesia, pero a veces también nos congregamos entre familias. Nos reunimos, socializamos, hablamos de la palabra y también exhortamos. Y cuando sucede eso, entonces ya siente que estamos haciendo mal en decirles y comentarles ciertos detalles. Por lo tanto, he tenido a bien mejor decidir que todo lo que se hable con relación a alguna situación de corrección
pues sea más no directo uno a uno, sino que haya más personas para que hayan testigos. Y de alguna manera la iglesia es para esto, para que una vez nosotros reunidos aquí, no es que nosotros hablemos, sino que el Señor habla a nuestra vida, incluso habla a mi propia vida, porque en ocasiones he creído que he estado caminando conforme al Señor, pero sí tengo que hacer ajustes porque no somos perfectos. Entonces aquí ponemos a qué venimos a la iglesia hoy. ¿Cuál sería nuestra respuesta en este caso? Hay una respuesta muy sencilla a la cual podríamos responder y que responden muchas personas. Sería porque Dios determinó que nosotros los creyentes nos reuniéramos una vez para adorarle, para cantarle, para bendecirle, para adorar su nombre, ¿sí? Y esta respuesta y pregunta es muy válida, mis amados hermanos, porque si no entendemos el fondo de todo esto que está aconteciendo en este momento, muy pocas personas perseverarían. De hecho, realmente son pocas las personas que perseveran en esta actividad bonita que es reunirnos para alabar al Señor. Y obviamente que al entender el verdadero concepto de por qué estamos nosotros reunidos, lo entendemos porque aparte de realizar nosotros nuestras ofrendas, como el pueblo Israel lo hacía, que daba sus ofrendas de paz, ofrendas ya ve que hablaron de los diezmos en Levíticos, que todo lo daban sin efecto, porque todo lo daban de corazón, como bien dijo nuestra hermana Karina. Y en la palabra del Nuevo Testamento nos dice que todo lo que tenemos que hacerlo es hacerlo con fe, porque de otro modo es pecado, es decir, sin defecto, porque de otro modo pues es rechazado por el Señor. Amén. Y así sea mucho, así sea poco, darlo con fe, porque eso es bueno para recibir la cobertura que el Señor nos promete dar, porque está escrito que abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Y de alguna manera es la manera del corazón del Señor. Cuando no hay entendimiento de esto, mis amados hermanos, entonces las personas de alguna manera dejan de tener ganas. O sea, no hay motivo, dejan de tener ganas es domingo y como que no me da ganas ni de levantar, como decía mi hermana Teo, pero el Señor la levantó. ¿Por qué? Porque muchas veces la carne es muy fuerte en ese sentido, pero el espíritu no. Y si eso pasa con el pueblo, ¿qué se espera de aquel que es oyente? ¿Qué se espera de aquel que nada más es visita? ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que identificar precisamente qué tan importante es reunirnos en la iglesia para adorar al Señor. Porque si 2 o 3 están reunidos en el nombre de Jesús Jesucristo, el Señor ahí está. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Bendito es el Señor. Sí, mis amados hermanos, entonces venimos aquí en lo que estaba. Ahora si esto continúa, vamos a ver, ok, perdón. Entonces, todo esto es realmente delicado, mis amados hermanos, cuando no tenemos un entendimiento del por qué estamos reuniéndonos como iglesia, porque somos familia, a pesar de que seamos diferentes, somos familia. Tenemos formas de proceder diferentes, pero aún así somos hijos de un solo Padre. Por eso es que nos consideramos familia. Y la realidad es que aún así, si nos reunimos periódicamente 1 o 2 veces a la semana en la iglesia, es porque es nuestro deseo, porque es nuestra convicción, o sea, no nos están obligando. ¿Y cómo nace ese deseo? Pues es prácticamente recordando de dónde el Señor nos sacó, ¿sí?
Estamos, estamos con un interés muy alto en realizar esta actividad constantemente, realmente, cuando nosotros estamos convertidos al Señor. Ahora, si no entendemos el por qué nos reunimos en la iglesia de manera general, es muy importante que, si no lo entendemos como le había dicho, es muy importante analizar nuestros inicios, el por qué la primera vez decidimos nosotros voltear hacia la búsqueda de nuestro Señor, porque es la única manera de poder nosotros entrar en sintonía con, con la iglesia o con los hermanos, porque todos tenemos entendido que hay un día y que ese día es del Señor, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos llegar a tener el beneficio que el Señor nos ha dado. Vamos a pasar al libro de Jeremías, mis amados hermanos, en el capítulo 17, en su versículo 7 al 10. Aquí está. Jeremías, versículo 17. Aquí está, bendito es el Señor. Pues ahora el calor no es tan agresivo, gloria a Cristo. Vamos a ver en su versículo 7. ¿Ya lo tienen ahí, mis amados hermanos? Bien, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Del 7 al 10. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es en el Señor. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará y dejará de dar fruto. Aleluya. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, hermanos, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno su camino, según el fruto de sus obras. Por eso, mis amados hermanos, gloria al Señor, que cuando uno está en comunión con el Señor, uno está en comunión con los hermanos, uno está en comunión con la iglesia, siempre hay agua viva en la iglesia para que en la semana nosotros podamos salir con fuerza. Hay cobertura del Señor. Sé que hemos pasado tiempos difíciles, pero sé que en ninguna casa de un hermano, salvo aquel que se revela, le falta alimento. Yo lo sé. Porque de alguna manera, si tú estás en tu mundo, pero quieres integrarte al mundo de tus hermanos, como iglesia, familia, pues tienes que hacer un esfuerzo de no solamente venir a la iglesia, sino que también empezar a convivir los unos con otros, poco a poco. No es más que según el Señor te dé tu corazón, ¿sí? Y así ha sucedido, pues, de lo poco que nosotros hemos logrado tener, que el Señor nos ha dado, hemos podido compartir. Y esta parte de cuando venga como dice el Señor, el calor y todo eso, es precisamente cuando las cosas no estén agradables, ¿sí? Y que de alguna manera, pues, él dice que no dejará de dar fruto, es en el sentido de que tu fe no va a menguar, ¿sí? Tu fe no va a menguar. Que hay un gran ejemplo de una persona muy trabajadora, que es mi hermana Lupita. Yo la veo, eso es cierto, yo la veo y me dicen, la hermana Lupita la vi, iba con sus gelatinas, o iba con sus bebidas bien nutritivas. Y la gloria es para Cristo, porque yo la veo en el solazo, pero con una sombrilla, y aparte con la bendición de Dios, y en serio, ella es un claro ejemplo de lo que uno tiene que hacer. Mas, sin embargo, ha habido, por ejemplo, en mi caso, cambios. Yo no sé si son cambios hormonales, por mi edad o no sé, pero ahora cualquier cosa me fatiga. No sé si estoy durmiendo poco, no lo sé, pero en serio que yo respeto mucho, admiro mucho ese tipo de personas que no paran. Por ejemplo, también con nuestro pastor, que en muchos de los casos duerme poco,
y que ya ahorita ya está poco a poco recuperándose. Ahí va, Dios le bendiga su vida. Y son gentes que son muy fuertes, pero todos somos fuertes en la fe. Quizás físicamente seamos diferentes, pero todos somos muy fuertes en la fe. ¿Sí? Que hablar de alguien, sino que cuando aquel que está flaco en la fe le quieres ayudar muchas veces, si no sabemos hacerlo, no, podemos cometer errores. Entonces sí tenemos que también tener mucha paciencia con aquellos que están queriendo caminar y de alguna manera pues darle la paciencia que el Señor nos ha dado a nosotros. Ahora dice, en este caso, dice, es decir, debemos entender que nosotros no somos autosuficientes, amados hermanos, ni que podemos nosotros ser o ir más allá de nuestros límites que son impuestas por el Señor, de manera que necesitados de la gracia somos todos nosotros. Y ese es otro motivo por el cual nos reunimos periódicamente, porque la bendición del Señor no es una bendición que se nos cobre. La bendición del Señor es un regalo, pero es una necesidad que tenemos cada uno de nosotros. No sé ustedes, pero yo sí. Y en mi juventud, aquí está mi madre que no me va a dejar mentir, yo tomé una decisión muy equivocada de dejar de estudiar. Yo le hice caso al que no debía de hacerle caso. Y de alguna manera, como nada me dolía, yo decía, yo las puedo todas. Y dejé de estudiar, me empecé a involucrar en un trabajo de multiniveles, me empecé a dedicar a un trabajo de venta, me empecé a dedicar a asuntos de comercio, pensando en que yo iba a generar riquezas. No tenía a Dios conmigo. Y pasaron muchos años, como 10 años, y no logré nada. Y obviamente que logré nada más el malestar de mis padres. Dios bendiga la vida de mi madre, que está con nosotros. Y son errores de pensar que somos autosuficientes. Agarraba libros de superación personal, y sí, muy bonitos, se convencía. Pero cerrando el libro, ya no sabía qué hacer. Porque es como motivación nada más. Te da energías, pero pues no trae experiencia. Si la traes, pues te cuesta mucho trabajo. Hay personas que han logrado mucho, pero no es de todos. Más sin embargo, esa es una falsedad que nos ha vendido el mundo, en que nosotros somos los forjadores de nuestro futuro, de que nosotros somos los que podemos hacer maravillas en el mundo. Ciertamente nosotros, el Señor nos ha dado en este mundo el poder de señorear en todo, mas no crean, hermanos, que por eso debemos de dejar al Señor a un lado. Y eso es lo que muchos han dejado, y esa es la experiencia que yo he tenido, por lo que debemos de entender que sin el Señor nada somos. Amén. Entonces, así pues vemos el mensaje que está circulando ahorita en el mundo acerca de que nosotros podemos darnos autoayuda. Gran error. Es totalmente falso. El de superación personal es totalmente falso para los que caminamos en la fe, y es que si seguimos los consejos de la mente humana, ojo hermanos, sin lugar a dudas erraremos el camino y haremos a un lado el poder de nuestro Creador y Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar, ayúdenme hermanos, a Salmos 84, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Salmos 84, en el versículo 10. Salmo 84, bendito es el Señor, aquí lo tengo. Amén, es su versículo 10. Bien, lo leemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, del 10 al 12. Dice así: porque mejor es un día en tus atrios
que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esto es lo que yo hacía, habitar en las moradas de maldad, saber que existía la casa de mi Señor. Porque sol y escudo es el Señor Jesús, nuestro Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. Andan en integridad. Por eso, mis amados hermanos, en el 12 todavía, ¿verdad? Bendito es el Señor. El Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Bendito es el Señor. Y esa paz que recibimos de Dios nos la da para dormir, nos la da para trabajar, nos la da para resolver problemas que se nos vienen encima, tanto personales como problemas de la vida cotidiana. Esa es la fuerza que nos mantiene firmes, que nos mantiene gozosos, porque lo contrario de gozoso es la tristeza. Estamos alegres en el Señor. Aunque de alguna manera uno se lleva las manos a la frente y dice, ay Padre, ¿por qué me tocó esto a mí? Pero bueno, vamos a pasar a Proverbios, en el capítulo 22, en su versículo 6. Y esto es un consejo del Señor, que dice así: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. En una congregación, mis amados hermanos, por ejemplo, esta hermosa congregación es una familia, pero todos y cada uno tenemos una familia. Hay organizaciones y cada organización también tiene sus familias. En la casa de ustedes tengo una familia. Aquí somos como niños y estamos instruyéndonos unos a otros. El Señor nos instruye. Pero en casa es diferente. Y tengo un ejemplo muy claro de mi hijo Rodrigo, que ha sido hasta cierto punto dolor de cabeza, y ahorita pues mi hija también, Leticia. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos por la misma edad empiezan a pensar diferentes que los padres, empiezan a tener ideas. Eso es normal, todos lo sabemos perfectamente bien, pero el Señor dice: instrúyelos. Instruirlos es darle ejemplos, darle buenos ejemplos, darle consejería, hablarles siempre del Señor, aunque ellos digan, ya vas a empezar con lo mismo. No, es que es necesario. Amén. Porque de alguna manera Él o los hijos, cuando uno llegue a faltar, ellos ciertamente se van a acordar. Garantizado, hermanos, se van a acordar. Y el Señor va a obrar en ellos. Esa es la promesa del Señor. Por eso es que nada es en vano y la palabra del Señor no llega vacía. Y aún así que veo la rebeldía en mis hijos, digo que es normal, se sujetan. No como nosotros quisiéramos. Está mi madre esposa que de repente tiene ganas por ellos, pero es normal que eso conteste, pero sí es responsabilidad de nosotros instruirlos con toda verdad y con toda paciencia. Entonces, en una congregación, ¿qué hacemos? Nos instruyen y a veces nos rebelamos, pero es cuando llegue el día en que el que te instruye, el pastor o la esposa del pastor o alguien que te está enseñando, llega a faltar, te vas a acordar algún día. Me acuerdo. Entonces, cuando todo eso que tú recibes de parte de Dios hace efecto en tu vida. Por eso es muy importante reunirnos, mis amados hermanos. Ahora, si nosotros, vamos a ver aquí, que dice así que Dios nos ha creado para estar en comunidad, así es, en comunidad, nos ha creado para estar en comunidad, en asociación, no apartados el uno del otro, sino todo lo contrario, unidos juntos, unánimes, en un solo sentir, adorando, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Un día, mi padre recibió, mi madre, creo que fue mi papá, una llamada de que había atentado contra la vida de mi hermano. Él estaba viviendo en Veracruz. Inmediatamente,
pues el amor de los padres, hicieron como pudieron, pero se fueron a Veracruz y me dejaron solo. Qué feo se siente, hermano. No sabía qué hacer, no sabía qué cocinar, me fui al mercado, no sabía qué comprar, trabajaba, el dinero no me rendía, o sea, y fueron como una semana, quizás no recuerdo, pero fue muy duro para mí porque no estoy acostumbrado a estar solo. Y evidentemente un hijo de Dios que desee caminar por su cuenta va a batallar, va a entrar en confusión, va a empezar a preguntar como en el lugar donde no debe preguntar, o va a empezar a creerse que él se las sabe de todas y va a empezar a errar el camino. Por eso es de que yo ya lo experimenté en ese sentido, de que la soledad no es buena y mucho menos está apartado uno del Señor. Aleluya, bendito es su nombre. Aleluya, gloria a su nombre. Aleluya. Buscamos el libro de Hechos, mis amados hermanos, en el capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Oh, ahí lo tengo. En el versículo 46. Esto es lo que la iglesia primitiva hacía. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Bendito es el Señor. Es lo que hace una congregación. Nos reunimos, bueno, en este caso cada día, pero 1 o 2 veces a la semana, y compartimos el pan. Y estamos comiendo del pan con alegría, todos con sencillez de corazón, porque así le ha placido al Señor. Y hay una cosa que he visto, y es cierto, me hice la pregunta a mí, esto me lo hizo a mí. ¿Acaso te acuerdas de cada una de las predicaciones que has escuchado en la iglesia últimamente? Si usted hace memoria de la predicación anterior, no sé si se va a acordar. Si no es así, es porque no estás dando tu mayor atención a la palabra de Dios. Y como te darás cuenta, bueno, eso es normal, ese es uno de los verdaderos motivos de no dejar de reunirnos en la casa de Dios, porque presa fácil somos para el enemigo de nuestras almas. Además, la palabra lo dice, hermanos, somos oidores olvidadizos. A veces, digo, a mí me han dicho muchas cosas y ¿a poco me dijiste? Somos oidores olvidadizos. Y acuérdense que solo, como le había dicho, nada podemos hacer. O sea, sin Dios no podemos hacer nada. Y este tema de reunirnos, hermanos, constantemente en la congregación es lo que sin lugar a dudas nos ha dado el alimento espiritual para todavía seguir perseverando en el Señor. Amén. Bendito Señor. Vamos a pasar, un aplauso para el Señor, gloria a Cristo, aleluya. Bendito es el Señor. Pasamos a Efesios, capítulo 4, su versículo 14 al 16. Bien. Y este tema de estar dándole respuesta, quiero dar una respuesta a la persona de por qué debemos no dejar de congregarnos, es esto, que igual no está totalmente completa, pero porque hay mucho más información. Pero el Señor lo que me dio, dice así, que ya no seamos niños inconstantes, dice la palabra, y seamos atraídos a todo viento de doctrina por maldad de hombres que engañan con astutos errores. Ese es el problema cuando no tenemos una conexión muy arraigada con el templo, en el sentido de que reunirnos para escuchar la palabra del Señor. Antes, siguiendo a la verdad en caridad, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, o sea, a Cristo, dice aquí, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por alimento que cada vínculo suministre. ¿Se dan cuenta, hermanos? El alimento que cada vínculo suministre, es decir, tanto los hermanos de la alabanza nos proveen de alimento, tanto los hermanos de los ancianos nos proveen de alimento,
Tanto la visita también nos provee de alimento, tanto los miembros de la iglesia nos proveen de alimentos con crecimientos de gracias o con su presencia, eso es un alimento. Por eso aquí dice que recibe según la operación de cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo edificándose en caridad, o sea, en amor. De hecho, esta palabra que nos da en Efesios es que tenemos que entender que aquí venimos a nutrirnos, pero el enemigo es muy astuto y dice que hay una cantidad de motivos y excusas para evitar la iglesia. Es lo que ha puesto en el corazón el enemigo a muchos de nosotros. Me ha tocado a mí y desafortunadamente le ha llegado a otros muy duro, y son unos poquitos. Ahorita se los voy a, si me quieren ayudar, quizás me falta alguno, pero miren, excusas, y espero que no estén en la vida de ustedes. Uno, los servicios son aburridos. Bueno, o sea, ¿qué dice? Si estás convertido al Señor, no creo que se te haga aburrido. Dos, las alabanzas no me gustan. No me gustan cómo la entonan, siento que el Espíritu Santo no se derrama en la congregación. Me quedé, gloria a Cristo. Y eso lo recibí de un varón que bueno, ya no está aquí, ¿verdad? Pero no es posible que piensen así. No es posible, mis amados hermanos. Porque uno, de alguna manera, lo hace con el corazón para el Señor. No lo hace para el hombre. Incluso si yo ahí sentado me ponen el micrófono en la boca, no, se espantan. Pero lo hago con el corazón, ¿sí? O a veces no se oye lo que canto, o a veces grito de más, o a veces no me sé ni la letra. Pero lo hacemos de corazón, hermano. Entonces eso es una excusa terrible, porque ese es el holocausto vivo para nuestro amado Señor. Amén. Aleluya, gloria a Cristo. Bendito es el Señor. Aleluya. 3. No me gusta cómo predica el que da la palabra. Bueno, somos diferentes tipos de personas, mis amados hermanos. Si usted observa, muchos hermanos han participado para la gloria y la honra de Jesucristo. Algunos otros todavía están en espera de que pasen a servirle al Señor, pero hay sus motivos que el Señor me ha pedido. Pero todos han dado lo mejor aquí arriba para agradar al Señor. Y nadie lo ha hecho por alá y se va, sino que el mismo espíritu que nosotros tenemos nos da para dar la palabra. 4, y obviamente esto lo tomo de otras personas que desafortunadamente no hemos podido retener, pero pues es cosa de ellos, pues, con el Señor. Y dicen que hay favoritismo. Aquí nadie es favorito de nadie. Todos somos iguales. Todos somos iguales, mis amados hermanos. Si de alguna manera algunos tienen mayor, ¿cómo se dice? Capacidad de movimiento, es diferente. Pero ahora, por ejemplo, mis amados hermanos, que tengo compromisos en el trabajo, me está absorbiendo mucho el tiempo y mucha energía. Y quizás mi esposa se está reteniendo un poquito más por otras cuestiones, pero generalmente nosotros solíamos estar un poco más en libertad. Y a veces el que no está en el movimiento, eso piensa otra cosa. No, hermanos, aquí no existe el favoritismo. El Señor, para todos somos iguales, incluso desde el mismo siervo de Dios, pastor, hasta el más pequeñito de aquí, es igual. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. 5. Igual, todo esto del hogar de experiencias que he vivido, mis hermanos. No me gusta la gente que asiste a la iglesia. Perdón, vale. Ni que fuéramos perfectos. Y a esto me da para comentarles, hermanos, que por eso existe la apostasía. Si usted revisa en el historial de las congregaciones, hay iglesias de gente de color, hay iglesias de gente blanca, hay iglesias, o sea, nada más entran ellos, hay iglesias de, no sé si de gente latina, ¿verdad?
Pero hay iglesias que separan raciales y eso no existe en la palabra. Pero el hombre en su misma inteligencia cree que es lo adecuado. Están los que se apartaron, no los abuelitos, hermano, ¿cómo se llaman los menonitas, no? Esa es una población, no sé por qué, pero viven, híjoles, bajo unas leyes muy estrictas. Pero bueno, ellos creo que son descendencia de alemanes, que vienen de alemanes. Bien, 6. La iglesia no me da nada. Después del servicio, bueno, hasta cierto punto puedo darle cierta razón, pero no hay café, no hay pan, no hay ambiente social. O sea, venimos a adorar al Señor. O sea, yo entiendo esa parte. Créanme, hermanos, si la iglesia tuviera los recursos suficientes, lo haría. Pero ¿qué hacen otras iglesias? Hacen lo que es ¿cómo se llama los talentos, ¿no? Hacen los talentos, hermanos. Cuando es antibíblico los talentos. Por eso nos da el Señor nuestro trabajo y los talentos, ¿para qué es? Para la iglesia. Por eso están las ofrendas, por eso están los diezmos. Entonces, tenemos que saber qué cosa sí es correcto y qué cosa no es correcto. Y por ese motivo, también mucha gente dice, ya no vuelvo a esta iglesia. 7. Esta es para la gloria de Cristo. Hay muy pocos congregantes. Aleluya. No, hermanos, una iglesia llena, repleta. O sea, de hecho, quizás, o sea, yo me estoy equivocando, ¿verdad? Porque sí puedo equivocarme, pero una iglesia enorme, quizás no haya unidad, quizás se hacen grupos, pero la gloria es para Cristo, así está bien. Pero una iglesia pequeña es lo que el Señor busca, porque busca un pueblo que lo ame a Él en espíritu y en verdad. Y la mayor bendición es que, un aplauso para nuestro amado Señor Jesucristo, la mayor bendición es que todos nos conocemos, mal que bien nos conocemos, pero nos conocemos. ¿Sí? Ya depende de nosotros ir sembrando más ese conocimiento entre nosotros, ¿verdad? Pero bendito es el Señor. 8. Otras personas que dicen que no quieren venir a la iglesia porque siempre es lo mismo. Si no se le queda la prédica, si no leen, pues si no se les aprende la prédica, pues tiene que repetir, ¿no? ¿Cuánto es 2 por 2? No, pues que sí, ¿no? O las tablas de multiplicar, no aprendes hasta que te la aprendes, ya va. Hasta que uno llega al conocimiento pleno de la palabra, obviamente las cosas van a ser diferentes. Pero si no, ¿qué dice nuestro amado hermano Pablo? Pues todavía tengo que darle leche espiritual. Porque el alimento sólido, pues no lo pueden digerir. Bien. Si en 9, dice otras personas, no estoy de acuerdo con la enseñanza. Bueno, ya es la confusión ahí con gente que anda peligrosamente de una iglesia a otra. Bien dice nuestra amada hermana Mari, que nosotros no debemos estar como ovejas de un lado a otro, ¿verdad, hermana Mari? Uno tiene que estar en una iglesia y afianzarse, porque no viene a la iglesia a buscar al hombre, sino a buscar al Señor. Salvo que la iglesia esté caminando con una doctrina que no es la del Señor, obviamente. Pero si es una sana doctrina, ahí debe de permanecer. ¿Por qué? Porque es agradable para el Señor. Entonces, esa confusión lo traen las personas que andan de una iglesia en otra. 10. Hay otra excusa que he escuchado. Tuve visitas de casa. Llegó una prima, tía o no sé qué, pariente de hace muchos años y lo tengo que atender. Invítale a la iglesia. Después de la iglesia, convive. Pero primero pon a Dios en tu vida. El Señor va a obrar tarde que temprano en tu petición, pero siempre vas a recibir cobertura del Señor y ahí tú demuestras la fidelidad que tienes para con el Señor. Depende este número 11, dice estoy enfermo.
pues con mucho más razón tienes que estar en la iglesia, al menos que no te puedas levantar de cama. A mí me pasó una vez y no sé qué sucedió, pues yo siento que si hubiera venido aquí a la iglesia hubiera sido diferente. Tenía un dolor de cabeza espantoso, creía que se iba a reventar la cabeza, pero me reció en el momento del servicio. Lo peor, o sea que yo tenía un malestar en el día muy feo, pero cuando quise levantarme para ir a la iglesia fue como que no te vas, y ahí entonces ya, pues se oró por mí, pero sí esto de que estoy enfermo, todo depende, porque hay enfermedades que se pueden manejar, entonces no es algo que sea pues un argumento aceptable, ¿verdad? Ahora, un ejemplo, el 12, el hermano habló mal de mí. En mi caso, en mi experiencia, yo no he hablado de tal hermano y han dicho que he hablado mal de esa persona. Y es lo que yo les digo. Hay veces que hay personas que hay que tratarlos con pincitas porque no sabes si tus palabras pueden herir a la persona. Pero no, si esas personas, yo le pido perdón a Dios por mi falta de tacto, pero la verdad no es el deseo de una persona hablar mal de nadie porque estamos para exhortarnos, así dice la palabra. Y muchas veces muchas personas, y no sé qué es una, son muchas personas, no aceptan corrección. El día que yo caí de la gracia del Señor, y se lo voy a decir porque es de valiente decir la verdad. Y yo amo mucho a mi pastor porque él nunca se cayó la verdad. Pero él me dijo, cuando me dio raite, y me dijo así en mi cara frente a frente, por eso él y yo nos queremos mucho, nos amamos mucho en el Señor. Me dice, para mí, para mí, ¿cómo? Por mí vete al infierno, me dice. ¿Por qué? ¿Por qué me lo dijo? Porque yo obré mal, hermano. Yo le falté respeto a mis hijos, a mi esposa, a la iglesia, ¿sí? Y yo estaba en una confusión tremenda. ¿Pero qué creen? Que me hice de agua, ya no voy a ir a la iglesia porque el pastor habló mal. No, hermanos, si es para mi bien. Si es para, y por menos que eso todavía, o sea, por menos, mucha gente ya ni siquiera te habla. Entonces tenemos que entender que cuando uno quiere y busca la salvación de sus almas y la bendición de otras, uno tiene que aguantar, ¿sí? Porque en realidad nosotros como sociedad estamos para ayudarnos. O sea, no tenemos ningún beneficio el por qué exhortar a nadie, ningún beneficio ni monetario en esta tierra, sino que lo hacemos porque el Señor es un mandamiento que nos pone ahora a las personas. Entonces, la relación que hay con mi pastor y conmigo es, yo lo quiero mucho y él me quiere mucho. Él me ha ayudado más de lo que ustedes se imaginan y yo he aportado para él lo más que he podido, ¿sí? Porque como familia somos. Quizás no lo entiendan algunas personas, pero ahorita en este caso, pues en su recuperación, pues no estoy muy en contacto con él, pero la orden lo tiene mi esposa de que ella tiene que checarlo a él, porque de alguna manera él solo se tiende a descuidar. Entonces tenemos que ayudarlo también. Ahora, hay dos excusas más que me dio el Señor, 13. Y creo que no sé si se va a acordar mi amada hermana Olivia de esas personas. Soy una persona que vive del Evangelio y debo de recibir ayuda de la casa pastoral para realizar labores del Evangelio. La gente que viene aquí a querer dar pues el servicio al Señor. Dice la palabra que da de gracia todo lo que necesita de gracia. Y sí se ha ayudado a las personas y sí han pagado mal. Entonces, y son gente que al ya no recibir una ayuda o una bendición, como ellos le llaman, se van. Entonces, ¿de qué se trata esto?
Y el último que el Señor me dio es que hay personas que ya no vienen a la congregación porque dicen, no me toman en cuenta. No, hermanos, a todo mundo se les toma en cuenta. Es decir, todos somos diferentes y a veces nuestro tiempo, nuestra forma de proceder en nuestra vida son diferentes, eso es entendible. Pero todos somos muy importantes, todos son importantes, los amamos. Preferimos nosotros que vengan y no aporten más que su presencia. Hasta que venga el Señor no nos importa, pero que estén. Porque el Señor da. Pero en serio, desde el fondo de nuestro corazón, todos los hermanos los amamos en el amor de Cristo. Y vamos a leer unos versículos rápidamente, que vamos si gustan, no lo lean, no lo busquen, ahí en la pantalla está, lo pueden leer ahí. Vamos a pasar a Deuteronomio 11, en el capítulo 1. Esta fue la sesión de excusas, hermano, para no congregarse. Pero ¿qué dice el Señor? Amarás, pues, al Señor tu Dios, y guardarás su ordenanza. Una de sus ordenanzas es congregarse, y sus estatutos, y sus derechos, y sus mandamientos todos los días. Pasamos a Mateo 22, 37. Dice así: y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Entonces, pasamos al siguiente. Marcos. Os estamos hablando del amor de Cristo. Dice 30, adelante. Y amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todo tu pensamiento, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aleluya. Un aplauso para el Señor. Aleluya. Pasamos a Lucas, por favor. 10, 27. Dice así: y él respondió, dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento. Por eso hablar de entender, por qué congregarnos, y a tu prójimo como a ti mismo. Bendito Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 28, dice: el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para hacer a todo hombre perfecto en el Cristo Jesús. Estamos hablando que esto que estamos haciendo es estar anunciando a nuestro amado Señor Jesús. Pasamos a Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Esto es la comunión, mis amados hermanos. Esto es la comunión. Y en el partimiento del pan. Este es el partimiento del pan. Y en las oraciones. La palabra, bendito el Señor. Pasamos a 1 Timoteo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate de leer, en exhortar, en enseñar. Y es lo que hacemos. Y hay un último, no, todavía falta, a 1 Tesalonicenses 1:9. Okay, este es un ejemplo claro de lo que una congregación logra en su comunidad. Miren, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros. Estaba hablando de los apóstoles. Y de qué manera fuisteis convertidos a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí está hablando, mis amados hermanos, de Macedonia y de Acaya, que son dos comunidades, una al norte y una al sur. Creo que es el mismo, bueno, no sé exactamente la región. Los cuales han recibido palabra de parte de la iglesia de los tesalonicenses. O sea, la iglesia estaba dando palabras a ellos, y que gracias a esa obra los apóstoles ya no tuvieron necesidad de hablar más del tema. Es decir, no tenían que volverles a enseñar
a la comunidad de quienes sea ya que venían. ¿Por qué? Porque la iglesia creció, hizo gloria a Cristo. Ese es un buen bendito ejemplo de los hermanos de Tesalónica, porque comprendieron precisamente. ¿Y cómo comprendieron? Pues se reunían y aprendían juntos. ¿Sí? Esos son los motivos de por qué uno no debe de dejar de congregarse. Ahora, aquí hay un pequeño síntesis. El ejemplo de los tesalonicenses en su fe, constancia, esfuerzo y abandono de una vida llena de idolatría, porque ellos eran idólatras. ¿Sí? Y que se constituye a la vez en modelos a seguir, nace de la buena base de imitar la conducta de fe y respaldo que había en los apóstoles, que es Pablo, Silas y Timoteo, a quienes Dios usó como modelos de una vida consagrada al servicio del Evangelio. Por eso ellos no pusieron la excusa que leí en el 13, que dice: yo soy una persona que vive del Evangelio y debo de recibir ayuda de la casa, la pastoral, para realizar labores del Evangelio. Ellos no hicieron eso. Entonces, estamos llevando una doctrina que no es. Pasamos al Mateo 18, 20, ya son 3 últimos versículos. Le pido a la hermana Olivia, mi hermano Josué, que me acompañe. Dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, allí estoy en medio de ellos. Es por eso que nos debemos de congregar. En Juan 14, versículo 3, dice así: y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que yo donde estoy, ¿dónde está el Señor? Aquí está con nosotros. Donde yo estoy, vosotros también estéis, y también allá, porque el Señor es omnipresente. Y en Juan 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Es por eso, hermanos, que no dejes de congregarte. El Señor desea que, aunque seamos manada pequeña, seamos para Él. Pero Él no va a poder hacer un cambio en tu vida si tú no permites que el Señor haga el cambio en tu vida. Todas las excusas que te enumeré, que te leí, si en algunas has pensado, porque yo he pensado en varias, no lo tomes personal. O sea, aparecieron ahí porque los he escuchado. Lo hacemos porque te amamos y porque queremos que crezcas día a día. Si, por ejemplo, no hay una asociación entre nosotros con tus familias muy apegada, démosle tiempo al Señor. Pero como el ejemplo que nos dieron los tesalonicenses, de ser buen ejemplo, de hablar a tu prójimo o a cualquier persona del Señor, va a ayudar a que muchas personas comprendan que lo importante es de estar reunidos en el Señor. Porque me cuesta mucho trabajo, mis amados hermanos, poder modificar la forma de pensar de las personas. Me es muy duro poder decirle a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, que Cristo cambia, que ya no debe de ser así. Me cuesta mucho trabajo, pero es más fácil que cambie yo y que ellos me vean por ejemplo, para que una vez dándole buen trato, quizás el Señor los alcance a ellos. Pero no dejes de amarlos, ámalos, porque son buenas personas, pero quizás por la misma vida ellos han recibido confusión, y ahora pues vemos que muchos hermanos tienen sus situaciones. Vamos a revisar cuáles son, pero que de ti no quede de que congregarte en la iglesia del Señor sea para ti parte secundaria de tu vida, que sea primordial, por el amor del Señor.